Bueno, no sé si ahí se llega a ver la pantalla. Estamos compartiendo lo que es la teoría de lo que se llama el teorema de intercalación o del sándwich. Ustedes lo pueden decir de las dos maneras, es lo mismo. ¿Y qué me dice ese teorema? Me dice que tengo dos sucesiones con término general, B sub n y C sub n, no sé, dos cualesquiera. O sea, acá le dice B sub n, le pueden poner el nombre que quieran, no sé, J sub n y H sub n, no importa, el nombre es simplemente, es intercambiable, no importa eso. Pero tengo dos sucesiones que convergen, o sea, que tienen límite, y el límite que tienen las dos sucesiones es el mismo valor real L, o sea, no sirve para límites que tienden a infinito. O sea, tiene que ser un número finito. Y el límite al que tienden estas dos sucesiones tiene que ser el mismo. ¿Sí? Las dos tienen que tender a lo mismo. Entonces, cuando eso pasa, cuando se cumplen todas las hipótesis, y tenemos una tercera sucesión de la cual no conocemos nada, pero se verifica que esta sucesión está entre esas dos, entre las dos que dimos al principio, por ejemplo, es mayor o igual que la primera, pero menor o igual que la segunda, entonces lo que ocurre es que el límite de la sucesión a sub n también converge al mismo número L, ¿sí? Tiene el mismo límite. Eso es lo que me dice el teorema de intercalación. Y esta situación de que la sucesión es menor o igual a otra o mayor o igual a otra, se cumple, es lo que sería término a término. ¿Se acuerdan que una sucesión van a ser, una serie de números en donde voy a estar nombrándolos con una n, que es, digamos, un parámetro natural, y a medida que le digo valores distintos a n, voy a tener distinto número en la sucesión. Pero lo que me dice esta propiedad es que esto se cumple término a término, ¿sí? Para el mismo valor de n. Y les daré un ejemplo. Yo voy a pasar rapidito sobre el ejemplo y hacemos un ejercicio de la guía, si les parece. El ejemplo dice, la sucesión cuyo término enésimo es, y les dan 3 por el seno de n sobre n. Y nos pregunta si será convergente, si tiene límite finito, qué es lo que le pasa. Bueno, acá proponen graficarlo, como para darnos una idea de si eso puede llegar a ser convergente o no. Si miramos este gráfico, ¿qué les parece? ¿Tiene pinta de ser convergente o no? ¿Qué piensan? Sí, Tiene pinta, ¿no? Tiene toda la pinta de que esto parecería ser convergente. Pero no lo probamos todavía, tendríamos que probarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recuerden que la sucesión era 3 por el seno de n sobre n. Y en particular lo que me dice acá es que sabemos por propiedad del seno, que el seno está entre -1 y 1. ¿Sí? Esto es simplemente una propiedad de la función seno. Esto es para senos de x. Bueno, si en vez de x la variable es n, se cumple también. ¿No? Si se cumple para x, que abarca a todos los reales, se tiene que cumplir también para n, que son los naturales. Entonces, eso quiere decir que este seno está acotado, ¿sí? Porque tiene cota superior e inferior. Bueno, eso entonces, ¿qué quiere decir? Si miramos la sucesión que estábamos mirando, que estábamos analizando antes, querría decir que, lo que estamos mirando es esta parte, ¿no es cierto? La sucesión, ¿se acuerdan que era 3 seno de n sobre n? Bueno, si sabemos que n, el seno de n está entre -1 y 1, multiplicamos, acá, o sea, es como si al seno de n en todos lados, o sea, mejor dicho, como si en esta parte, entre -1, seno de n, acá, y 1, hubiéramos multiplicado
en todos lados por 3 sobre n, que es lo que tenemos acá. ¿Qué es esto? Esto es toda, a ver si me deja seleccionar todo. No. Vamos a retroceder. Es toda esta parte. ¿Sí? No sé si ven. Esto, todo esto es la desigualdad que teníamos antes. Solo que multiplicamos en todos lados por 3 sobre n. Y lo que nos quedó en el medio, ¿qué sería? ¿Están de acuerdo que lo que nos quedó en el medio es la sucesión que estamos buscando? Ahora pusieron la sucesión, perfecto. Es la sucesión que buscábamos, ¿no? Era, si se acuerdan, la que estábamos trabajando justamente es 3 seno de n sobre n. O sea que la sucesión que estamos buscando nos quedó intercalada, pues se llama teorema de intercalación o de sándwich, nos quedó intercalada entre otras dos sucesiones. Entonces, ¿qué tendríamos que probar para que se cumpla el teorema? Siempre para que se cumpla un teorema tenemos que probar que se cumplen las hipótesis. Tendríamos que ver si estas dos, si esta menos 3 sobre n y 3 sobre n, si tienen límite. Y además, si tienen límite finito. Y además, si ese límite finito es el mismo. Y bueno, acá podemos probarlo muy fácil. Las dos son infinitésimos. ¿Por qué? Porque cuando n tiende a infinito, las dos tienden a cero. Entonces, por el teorema de intercalación, afirmamos que el límite de la u que estábamos buscando es cero. ¿Se entendió ahora hacemos un ejemplo un poco más detallado, pero ¿se entendió el procedimiento? ¿Qué es lo que se hace? Está buena la pregunta que hace Uriel, si esto fuera lo mismo que definir los límites laterales en una función lineal. En realidad en este caso no. ¿Por qué? Porque siempre en las sucesiones vamos a tomar los límites con n tendiendo a infinito. Y cuando tomábamos en las funciones, que ahora vamos a pasar a eso, cuando tomábamos en las funciones los límites laterales, lo pensábamos acercándonos a un número, no a infinito. Entonces, en realidad, no es lo mismo. Y además, la otra cuestión es que acá está, o sea, hay una idea de, bueno, si está entre dos cosas, en el medio tiene que ser lo mismo, ¿no? Si el término general de la sucesión está entre dos términos generales de otras dos sucesiones, hay una idea de que si las dos de los bordes tienden a lo mismo, sería que la del medio tiende a lo mismo. Pero acá, ojo, porque hablamos de tres sucesiones diferentes, cosa que no vamos a hacer cuando hablemos de una función. Cuando hablemos de una función, vamos a hablar de la misma función y tomamos límites laterales, vamos a tomar los límites laterales a esa función. Acá no, acá tenemos tres sucesiones completamente diferentes, que las vamos a conectar entre sí, sabiendo qué le pasa al término general, en el sentido de saber si es mayor o menor que el término general de otra sucesión. Así que en realidad no sería lo mismo, por esas dos razones, porque en este caso hablamos de tres sucesiones y en el otro caso hablamos de una sola función. Y aparte, bueno, acá tendemos a infinito, así que tampoco. Pero bueno, hay una idea de intercalar cosas entre otras dos, así que por ese lado podemos hacer una similitud. ¿Se entendió? Buenísimo. Perfecto. Bueno, pasemos a algún... Bueno, y acá
sacan una conclusión que está buena, que dice que de este cálculo que hicimos podemos darnos cuenta de algo. Si tenemos una sucesión acotada, si en este caso seno de n es una sucesión acotada porque va entre -1 y 1, está acotada. Tenemos otra sucesión que es un infinitésimo, se tiende a 0, entonces la multiplicación de esas dos, o sea, la acotada por infinitésimo, eso nos da convergente y con límite 0. Eso también es una propiedad que vamos a poder utilizar a partir de ahora. A ver si encontramos un ejercicio, una actividad que tengamos que usar la propiedad del sándwich. Un minuto. Bueno, este ejercicio que estoy mostrando acá en pantalla es un ejercicio un poquito más teórico. Traten de hacerlo porque también se van a tomar ejercicios que tienen que ver con cuestiones más teóricas, así que traten de hacerlos. Pero no sé si nos sirve para lo que estamos mirando ahora. No buscamos alguna. A ver, este de acá, por ejemplo, se calcula el límite de la asociación según los siguientes términos enésimos e indicar el carácter en cada caso. Carácter nos referimos a si es convergente o divergente. Vamos a hacer ¿no? Dice calcular el límite de I sub n, y se sabe que para todo n se cumple esto. Parece hacer A ver si yo por ahí voy a pasar a Word para trabajar las ecuaciones, porque acá en el PDF me parece que no tengo editor de ecuaciones. Encontré un editor de PDF, pero no sé si tiene para hacer ecuaciones en particular. En un minuto vamos a pasar a Word. Enviamos la pantalla. Bueno, entonces estamos buscando el límite de I sub n, si sabemos que I sub n está entre esas dos sucesiones. A ver, ¿qué se les ocurriría hacer? Si quieren que agrande un poquito la pantalla. ¿Qué se les ocurriría hacer en este caso? A ver, leo en el chat. Claro, ahí tiene toda la pinta, ¿no? De que eso no tendríamos que hacerlo con el teorema del sándwich, porque justo tenemos a una sucesión intercalada entre otras dos, ¿no? Que sabemos que para todo n se cumple, sobre todo valor de n, se cumple que el término general I sub n es menor que lo que dice ahí, la 1 menos n, y mayor que
2n sobre n más 1. O sea que ahí tendríamos toda la pinta de que tenemos que usar el teorema. La pregunta es, ¿cómo lo usamos? ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar el límite de las sucesiones y ver si son el mismo. Claro, ahí Y está. si Perfecto, son el mismo y sub n tendrá el mismo límite. claro, claro, perfecto. Una aclaración que están diciendo en el chat que sacamos el límite de las dos funciones. En este caso vamos a hablar con un poco más de propiedad. En este caso no son funciones, son sucesiones. Y después vamos a ver funciones, pero todavía estamos con sucesiones. Así que vamos a sacar el límite de las dos sucesiones. El límite de las dos sucesiones. ¿De cuáles? Bueno, de... Voy a tener acá. Hacer límite. Límite. Onda n. Entonces, bueno, lo voy a buscar porque no me acuerdo la sintaxis. Está acá. Es lo infinito. Pongamos más infinito. ¿De quién? De 2n sobre n. Primero calculemos esto, ¿no? Límite de esta sucesión cuando n tiende a infinito. ¿A alguien se le ocurre cómo hacer? ¿Cómo calcular ese límite? Claro, perfecto, saco factor común n. Buenísimo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a copiármelo y a continuación lo editamos. Vamos a poner n. O sea, esto en el denominador, ¿no? Porque en el numerador ya estaba medio que tenemos la n. Entonces me queda 1 más 1 sobre n. Sí, con eso sacamos factor común n. Y en un siguiente paso, bueno, cancelaríamos las n, ¿no? ¿Están de acuerdo? Esto. El siguiente paso nos va a quedar se cancela la n del numerador, con la otra n nos queda en paréntesis. Profe, una pregunta, Sí, ¿por qué utilizan límite de x tendiendo hacia el infinito? ¿Así era en el enunciado? el enunciado lo que me decía era lo siguiente. Me dice calcular el límite de la sucesión según los siguientes términos enésimos e indicar el carácter en cada caso. Eso es lo que me decía el enunciado. Pero la cuestión es así. Cuando hablamos de sucesiones, el único límite que podemos calcular, y no hay otro, es cuando n tiende a más infinito. No hay otro límite para calcular. Ah, bueno, perfecto. O sea, cuando hablemos de sucesiones y pedamos el límite, en todos los casos de sucesiones, el límite va a ser con n tendiendo a infinito. Cuando hablemos Bueno, ahora de funciones, ahí sí va a variar completamente qué límite podemos pedir. Y esa es la diferencia. Por eso cuando dijeron calculamos el límite de las funciones en el chat, dije, bueno, en este caso no es una función, en este caso es una sucesión,
y varía respecto de una función. Y la variación que tenemos es que, bueno, primero que solo podemos tomar en lo que sería el dominio, si quieren, valores de n, valores enteros y positivos, o sea, naturales. Y además, cuando quedamos el límite, siempre vamos a hablar del límite cuando tiende a infinito. No hay otro que podamos pedir. Claro, y ahí, perfecto, dice Rocío que queda igual a 2. ¿Están de acuerdo, no? Porque si ustedes miran el denominador, me quedó 1 más un infinitésimo. Entonces, bueno, el límite completo de esta sucesión me quedó 2. Esa es la primera. Vamos con la segunda. La segunda tendríamos que, de vuelta, tomar el límite de n tendiendo a déjenme poner, es como hasta un poquito redundante, ¿no? Porque si es n, que son los naturales, ¿a dónde va a tender si no es a más infinito? Pero vamos a acostumbrarnos igual a escribirla con más, porque vamos a infinito positivo. Bueno, ¿cuál es la sucesión? La sucesión que vamos a mirar es e elevado a ¿quién? A la 1 menos n, todo esto más 2. Y esto es lo que, si quieren, ponen en paréntesis, como para no confundirnos. Estamos mirando. Bueno, ¿cómo calculamos este límite? ¿A cuánto tiende? ¿A cuánto tiende todo esto, no? A la 1 menos n más 2. Claro, nos quedaría 2. Estoy de acuerdo completamente con Franco, que dice, bueno, el límite nos queda 2. Si lo queremos demostrar, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, tenemos varias cuestiones, ¿no? Una cuestión es qué pasa con una exponencial elevada a un número negativo. Eso nos va a tender a 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Se hacen un gráfico de una exponencial y, por ejemplo, cuando hicimos gráficos de funciones, hicimos e a la menos x, eso cuando x tiende a más infinito, eso tiende a 0. Bueno, acá pasaría lo mismo, ¿sí? Porque queda 1 menos n, pero ese 1 que le sumo al principio es como irrelevante cuando yo me voy a infinito. No me importa que le sume 1, o inclusive que me importa si le hubiera sumado 1000. Si acá dijera 1000, o sea, e a la 1000 menos n, esos 1000 que le sumé al principio del exponente, cuando yo me voy a poner en infinito, la verdad es que me olvido, porque voy a superar por mucho con números negativos ese exponente. Entonces, podemos pensarlo como los límites por separado. ¿A qué me refiero con esto? Límite de n viendo infinito que a la 1 menos n. Bueno, esto precisamente tiende a 0 por ser una exponencial con exponente negativo. O sea, negativo a medida que avanzo en n, ¿no es cierto? Y después tengo un poco de trampa y copiarme, la borro. Digamos esto, que esto tiende a... Ay, no puedo tipear el 2. Esto tiende a 2. Y ahora uso propiedad de los límites. Uso propiedad de límites
sea, esto que lo hicieron fácil mental, lo estoy como remarcando porque en realidad quiero poner énfasis en que ustedes mentalmente hicieron la propiedad de la suma de los límites es el límite de la suma. Eso es correcto, siempre y cuando sea finito, ¿no es cierto? Siempre y cuando cada límite por separado sea finito. Esto va a importar, porque después no... O sea, si alguno de estos dos, o los dos, fueran límites que no son finitos, ahí ya no vale más la propiedad de la suma de los límites. ¿Vale? Cuando son finitos. De límites, la suma de los límites es el límite de la suma si son finitos. Y bueno, entonces ahora que volvamos al ejercicio original, ¿qué obtuvimos? Este era el original, ¿no? Tenemos a la i sub n intercalada entre dos sucesiones y encontramos los límites por separado de ambas sucesiones, ¿no? De la primera y de la segunda. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que converge al mismo límite. Claro, perfecto. Podemos concluir, lo voy a escribir porque así deberían escribirlo ustedes en un parcial. Se escribe así, es muy cortito. Podemos concluir que, ahora copiemos, ahora voy a copiar lo edito porque es más fácil para mí. Entonces, cuando tengan que escribir en una hoja, lo van a tener que escribir. Entonces podemos concluir que el límite de i sub n es igual a 2. O bueno, podemos sacarle estos paréntesis, no hacen falta. Tampoco está mal si están, pero no hace falta. El límite de sub n es igual a 2 por teorema de intercalación. Y es así de cortito. Ya con esto ustedes demostraron, o sea, ya dijeron qué es lo que teorema usaron y a qué resultados llegaron. Y ahí ya está. Ahí terminaría, esto fue un ejercicio de parcial, que tranquilamente esto podría ser un ejercicio de parcial. Ahí ya ustedes habrían terminado ese ejercicio. Entonces, acostúmbrense que cuando usan un teorema, pongan qué teorema usaron. Porque así de alguna manera nos están mostrando, bueno, conozco el teorema y sé cuándo lo puedo usar, con qué propiedades lo puedo usar. ¿Se entendió esto? Sí. Bárbaro. Buenísimo. ¿Dudas? Bueno. Un momentito. Bueno, pasemos entonces, si esto quedó claro, pasemos a lo que sería la clase 8, que es la clase cuando empezamos a hablar de los límites de funciones. Me imagino que ya la leyeron, así que veamos algún ejemplo concreto. Estoy buscando alguno, ahora les comparto que estoy buscando alguno que... Bueno, en realidad más que buscar un ejemplo, primero recordemos lo que sería la definición. Si se acuerdan, esta era la definición de límite. Que estas definiciones, yo la verdad, yo voy a ser muy sincera respecto de cómo fue mi primer encuentro con análisis matemático, que fue, estudié en la UBA, así que la hice en el CBC, el primer encuentro con análisis matemático.
Este, y cuando me definieron el límite, con esta definición, la verdad que fue, bueno, ¿qué están hablando? No entendía nada. Entonces, esta definición así que vemos en la pantalla es como un poco formal, pero tratemos de reconstruir la idea. O sea, la definición me dice esto, ¿no? O sea, f, una función definida sobre algún intervalo, o sea, definida sobre algún dominio, ¿no? Con un dominio que tiene algún intervalo entre a infinito, no importa, o sea, está definida con algún dominio. Entonces, para poder tomar el límite cuando tiene infinito, tiene que estar definida hasta infinito, ¿no es cierto? Entonces, el límite cuando x, ahora ya no es más n, ahora estamos hablando de funciones, o sea que ahora la variable es x o la que corresponda, ¿sí? Puede ser si fuera tiempo, ¿no? Si fuera un problema, por ejemplo, de caída libre, se está cayendo un objeto, no sé, de la estratosfera, pondríamos como variable independiente el tiempo, o sea, tendríamos t tendiendo a infinito, ¿no? Bueno, pero el límite de la variable independiente de f de x es L. ¿Qué significa? Que para todo intervalo, o sea, para todo epsilon, ¿epsilon quién es? Epsilon es un número en este intervalo, alguno. Para todo epsilon mayor a 0, perdón, no, les dije mal. Epsilon es un número, cualquiera, mayor a 0. Lo que dice la definición es, ahora sí, existe un número n sí está, este intervalo está infinito, pero si x es mayor a n, o sea, estoy acercándome a infinito, entonces la función menos el valor que digo que es el límite es más chico, o sea, cuando resto, y tomo el módulo para no hacerme lío con el signo, es menor que ese número. Y acá lo vemos con un ejemplo. ¿Sí? Porque así dicho en palabras como que parece chino, ¿no es cierto? Pero ¿a qué nos referimos cuando lo vemos gráficamente? Que para mí la forma gráfica es como mucho más fácil. Decimos, bueno, tengo esta función que no sé qué es una función que la grafico y se ve así. No sé ni qué es, no me dijeron, no sé nada. Pero ¿qué pasa? Yo veo que cuando me voy acercando a infinito, o sea, cuando x está en este intervalo, fíjense que es a partir de n, a partir de un número n, como dije antes, ese n tiene que estar en el dominio de la función. Entonces, a partir de ese valor, yo voy viendo que a medida que me voy alejando en los valores de x, o sea, me voy yendo cada vez más a infinito, veo que los valores que toma la función están como en un intervalo, por eso está el módulo, ¿no? Están como por encima de esta línea, pero hasta este tope, o sea, está acotado, y por debajo de esta línea rosa, pero hasta este tope. O sea, lo que estaría pasando es que está acotada la imagen de la función. ¿Y cuáles son las cotas? Bueno, las cotas son de L más el valor este de epsilon y L menos el valor este de epsilon. ¿Se entiende? O sea, está acotada la imagen a medida que me voy alejando en los valores de x. Sí, eso es lo que me dice, o sea, la definición de que un límite exista, o sea, que sea finito, cuando yo me voy alejando, cuando yo me voy alejando en x. ¿Se les ocurre algún ejemplo de alguna función, inclusive alguna que hablamos recién, ¿no? Ya llevado no a sucesión, sino a función. ¿Se les ocurre alguna función que cuando yo tiendo a infinito tendría el límite acotado, tendría límite finito? 3 coseno de x Acá están sobre... poniendo, a ver, acá están poniendo seno de x y coseno de x. Yo les voy a, antes de contestar,
si esto es correcto, si tiene un límite. Vamos a ir al GeoGebra, ahora les comparto. Vamos a ir al GeoGebra. Dejar de compartir esta pantalla. Y voy a compartir la pantalla donde tengo el GeoGebra. Estamos acá, ¿no es cierto? Y ustedes dicen seno de x, coseno de x. Bueno, vamos a graficar eso, a ver si están de acuerdo gráficamente con que cuando yo me voy a infinito, esto está acercando, o sea, porque la idea es que yo me estoy acercando cada vez más a un número, esa es la idea del límite, ¿no? Entonces, veamos si es cierto. Tengo esto, seno de x. Cuando ustedes se van a infinito, ¿esto lo ven, la gráfica, que cada vez se haga, que la cota esta cada vez se haga más chica? ¿Ven eso? No. Eso es lo que tendría que pasar, ¿no? Que me acerco cada vez más al número. O sea que esa no, ustedes me decían, la otra era 3, coseno de... Hay que dividirlo por la variable. A ver, ustedes dicen esta, ¿no es cierto? O sea, coseno de x, o sea, seno de x no. 3 coseno de x tampoco. Tampoco veo en ningún momento, bueno, voy a apagar esta así se ve mejor. Tampoco veo en ningún momento que se acerque a un... O sea, siempre está acotada la función, pero la idea del límite es que yo me acerco a un número. Así que a medida que, por ejemplo, voy a infinito, está acotado, pero cada vez acotado más chico. ¿Sí? Entonces así se entiende mejor. Como que esa cota se va achicando. Y eso no es lo que veo. ¿Sí? Cuando yo les mostraba antes la función, lo que veíamos era que la función estaba acotada, pero cada vez más. Acá no veo eso. Entonces ahí no tendríamos un límite. Entonces proponen, creo que pusieron en el chat, que sería seno de x, todo eso dividido x. Perdón. Bueno, y ahí si lo miramos, ahí parecería que está, ¿no? Parecería que efectivamente se acerca cada vez más a 0. O sea que esa, justo acá igual vamos a hablar de esto, pero les quiero, ya que surgió esta función, les quiero mostrar qué pasa cuando x vale 0. Miren, cuando x vale 0, bueno, acá no me pone justo 0, me pone 0, que es un número raro que hace GeoGebra, pero me pone que la imagen es 1. Eso lo vamos a hablar después. Y fíjense lo que me pone, ya que los GeoGebra lo menciona, lo voy a mencionar yo también, me habla de discontinuidad evitable, GeoGebra. ¿Qué será eso? Bueno, vamos a trabajar sobre eso, pero déjenlo en el tintero justo con esta función porque va a volver a aparecer. Pero si ustedes miren acá, ¿no? Empezamos con x, valores de x, son unos pequeños, nos vamos alejando, y a medida que nos vamos alejando, ustedes van viendo que la función se achata cada vez más, o sea, se acerca cada vez más a 0, en este caso. Entonces, acá, ¿qué les parece? ¿Tendrá límite cuando tiende a infinito? Sí, el límite es 0. Claro, claro. Sí, o sea que gráficamente nos podemos dar cuenta, gráficamente podemos ver que efectivamente esta función se acerca a 0 a medida que yo me acerco a infinito. Acá proponen en el chat otra más, que dice x sobre x más 1, como otra función que cuando tiendo a infinito tiene límite acotado, y estoy plenamente de acuerdo, me imagino que ustedes también. Y esa que propone Nahuel, ¿a cuánto tiende? Cuando x tiende a infinito. Dice x sobre x más 1. ¿A cuánto tenderá esa función?
podemos pensarlo antes de graficar, bueno, podemos graficar, ¿no? Pero antes de graficar podemos pensar a uno, proponen, a ver si estamos de acuerdo. Voy a apagar esta, así vemos lo que vamos a poner. Dice x sobre x más 1. ¿A cuánto tendió? A 2, A pero 2. se simplificaría la X. Bueno, pero cuando yo tengo x arriba y x abajo, como son, estoy cancelando lo que sería el opuesto, perdón, el inverso multiplicativo, queda 1, ¿no? X sobre x, cuando cancelo me queda 1. Me queda 1 más 1. Me queda 0. Si yo hago x sobre x, no queda 0, queda 1. Y fíjense que cuando en algún momento yo lo puse, me pareció como acá un cerito, ¿no? Como que esto no está definido. Y está bien, ¿no? Porque en 0 no está definida esta función. Es una función sencilla, pero en 0 no la tengo definida. O sea, ahí tengo que poner un cerito porque acá no está definida la función. Claro, esa función es convergente. Es convergente la que propuso Nahuel, que dijo x sobre x más 1. Es convergente cuando x tiene infinito. Cuando decimos convergente no podemos decir convergente a secas a menos que hablemos de sucesiones. Cuando hablamos de funciones, tenemos que decir convergente en el caso del límite tal, ¿no? O sea, cuando tendemos a algo. Porque ahora lo que va a pasar con funciones es que ahora el límite no siempre va a ser infinito. Puede ser límite que tomemos a otro valor. Es decir, no tiene por qué ser siempre tendiendo a infinito. Y eso es lo que cambia cuando hablamos de funciones versus cuando hablábamos antes de sucesiones. Y cuando vemos que tiende a un valor, ahí decimos, bueno, ahí convergen. O sea, estaríamos diciendo, esta función que es x sobre x más 1, converge a 2 cuando x tiende a infinito. No sé si eso responde, Nicolás, la pregunta. Anotamos esta función, la estoy escribiendo, ¿no? La función converge a 2 cuando x tiende a infinito. Vale. Bueno, déjenme volver al documento que estábamos. Ahí estamos, ¿no? Entonces, esto les da una idea, o sea, volvemos acá, esto les da una idea gráfica de lo que es el límite, porque la idea es que a medida que me voy alejando en n, o sea, cuando estoy yéndome cada vez más lejos de x, es cada vez más chico este intervalo en donde encuentro la imagen. Eso es lo que tiene que pasar para que realmente tenga límite. En el caso que vimos antes, el seno y el coseno, ahí lo que estaríamos viendo es que no se achica este intervalo de la imagen a medida que me alejo en n. Entonces, cuando eso pasa, simplemente diremos que no tiene límite. O sea, el seno de x no tiene límite cuando x tiende a infinito. Esto es importante porque puede haber confusión con esto, entonces lo vamos a escribir. El seno de x no tiene límite cuando x tiende a infinito. Bueno, entonces esto es lo que sería la definición, o sea, acá la definen para infinito positivo, después podemos definirla, pero para infinito negativo, por eso ahora sí nos va a importar, cuando pongamos límites, si ponemos x tendiendo a más infinito o x tendiendo a menos infinito, y cuando ustedes vean
x tendiendo a infinito y no tiene signo, no dice nada, ahí tienen que pensar que estamos tomando los dos límites, que estamos tomando el límite cuando tiende a más infinito y cuando tiende a menos infinito. O sea, cuando tenemos x tendiendo a infinito a secas, vamos a estar en realidad escribiendo de forma abreviada dos límites. Yo lo voy a escribir en el documento, pues este documento lo subo. Límite de funciones. Yo lo estoy diciendo, pero esto va a estar escrito en el documento. Tomamos límite de x tendiendo a infinito de alguna f de x, siempre bien que tomamos algo, es el límite de algo. F de x, estamos pensando en los dos límites. Estamos pensando en el límite cuando tendemos a más infinito y cuando tendemos a menos infinito. Así que podrían coincidir, como en el caso que estábamos recién, en el caso de x sobre x más 1, ustedes recuerdan el gráfico de la función, ahí coincidíamos en los dos casos, tanto yéndome a más infinito como yéndome a menos infinito, coincidía el límite, era 2. ¿Se acuerdan el gráfico? Así que podrían coincidir. Cuando a veces nos dicen límite cuando x tiene infinito igual a 2, bueno, me están diciendo los dos límites, cuando tiendo a más infinito, cuando tiendo a menos infinito, los dos coinciden y me dan 2. Eso sería el caso, por ejemplo, de la función que estábamos haciendo, la de x sobre x más 1. Bueno, como seguimos, también nos podría pasar, como en este ejemplo, podría pasarnos que la función se siga yendo a infinito, ¿no? O sea, que la función sigue creciendo, por ejemplo, como en este caso, esto parece un gráfico de una exponencial, ustedes lo vieron un poco, y esto cuando tiende a más infinito, sigue creciendo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí cuando eso pasa, vamos a decir que el límite tiende a infinito, también vamos a distinguir más infinito y menos, hasta esto es abreviado, ¿sí? Vamos a tener los dos tipos de infinito. Cuando los creamos en un ejercicio vamos a poner cuál. Vamos a poner si nos dio más infinito o si nos dio menos infinito. ¿Y qué significa? Significa que si estoy por encima de un número n, o sea, si x vale por encima de un número n, entonces f es mayor que alguna imagen, ¿sí? que la imagen de ese número n. Estoy yéndome cada vez más lejos. ¿De acuerdo? Acá dudas, esto es teoría, ¿no? Es un poquito de repaso de teoría. Y ya que estamos, repasamos un poquito, bueno, acá hay algunos problemas, porque quiero pasar a hacer algunos ejercicios, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando tendemos, ahora no infinito, sino a un valor numérico, ¿no? Fíjense, quizás viendo lo de gráfico es más fácil para después interpretar esta definición. Tenemos esta función de acá. Tenemos esta función. Y queremos ver qué pasa en este punto. No sé si se llega a abrir el cursor que estoy moviendo. Entonces díganme. Entonces, si yo me quiero acercar a este punto, por x, si yo me acerco, si, digamos, estos son los x, y me voy acercando a este número a, voy a ver un poquito, me voy acercando a este número a,
los valores de X, en Y me acerco a quién, me acerco, si tiene imagen, o sea, si ya está definido y tiene imagen, me acerco a su imagen, ¿están de acuerdo? Porque hago aclaración, podría ser que no tenga, pero si tiene, me acerco a la imagen. Entonces, eso es lo que significaría un límite de un número, un límite cuando X tiene un número. Yo me acerco a un valor de X y en Y, en el eje Y, me acerco a la imagen si tiene imagen. O me acerco a un valor si no tiene imagen, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si yo estoy por acá, si yo estoy con A más un cierto valor, estoy en un número que no es el que estoy buscando, pero, o sea, esta es la imagen de este A más delta, estoy en un número que no es el que busco, pero tampoco está súper, o sea, no está como por acá, se acerca un poquito más. Si yo tuviera todavía más chico, si yo tomo el intervalo todavía más chico, o tomo valores de X en este intervalo más cerca todavía de A, me acerco más todavía a la imagen de A. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir que existe el límite, que me acerco cada vez más a un valor determinado. ¿Sí? Gráficamente me parece que se ve un poquito mejor. O sea, la idea del límite es me acerco a algo, me acerco cada vez más a un número, o bueno, en el caso del límite es cuando tiende al infinito, me acerco, entre comillas, ¿no? Porque esto es como medio coloquial, me acerco cada vez más al infinito, o sea, me voy cada vez más lejos en valores. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que a medida que me acerco cada vez más al valor de A, en Y me acerco cada vez más al L, a lo que era el límite. Entonces es lo que dice acá. O sea, el límite vale L, sí. Estando en un intervalo entre X menos A, o sea, estos son valores de X, y estos son valores de A, y estoy pidiendo que ese intervalo sea más chico que un delta, que un número, o sea, delta es un número cualquiera, pero positivo, para poder definir un intervalo. Pues estoy en ese intervalo, y estoy cada vez, o sea, entre más chico sea el delta, más chico va a ser el epsilon. ¿Qué es el epsilon? Es el intervalo, o sea, el tamaño del intervalo, en realidad el doble, ¿no? Porque es un módulo, el doble del tamaño del intervalo, en la imagen. Sí, o sea, la noción de límite, si uno mira la definición, a mí me parece como medio compleja, ¿no? Medio teórica. Pero la idea gráfica se nota, se ve, me parece a mí. No, la idea es me acerco cada vez más. No sé si ustedes opinan que más o menos se entiende si lo miramos en forma gráfica. Díganme si esto es confuso, si se entiende más o menos. Bárbaro, buenísimo. Bueno, entonces, a ver si sale algún ejemplo. Cuando acá habla de límites laterales, alguien ya preguntó antes por límites laterales, o sea que el concepto más o menos lo tienen. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que me acerco a los valores de A, o sea, me acerco a los valores de X, que es acá, me acercamos acá, pero no me acerco desde los dos lados, sino que me acerco de uno de los dos lados. ¿Sí? Me acerco, por ejemplo, cuando X tiende a por izquierda, eso quiere decir que me acerco a X con valores más chicos que A. O sea, me acerco, o sea, voy tomando valores de X que sean más chicos que A. Entonces me voy acercando, yo sería por la izquierda. Por derecha es lo mismo, me voy acercando a A, pero por valores de X más grandes que A. Y entonces el límite va a existir solamente si los dos límites laterales son iguales. Si veo que no son iguales, ahí no van a coincidir.
Y como última cuestión de estas cuestiones teóricas, o sea, que las comento para que después podamos ver ejercicios, podría ser que yo me acerque a un número y la función se vaya a infinito. ¿Y eso qué sería? ¿Tienen algún nombre para esa situación? ¿Hay algún elemento de funciones que ustedes recuerden que sería esta situación cuando me acerco a un valor y Una la función? asíntota. Claro, esto es una asíntota, perfecto. Cuando yo me acerco a un número y la función se va a infinito, eso es una asíntota. Y eso cuando veamos asíntotas, la definición, que dejen tener en el chat, perfecto, cuando veamos definición de asíntotas va a ser exactamente eso, va a ser acercarme a un número y que se vaya a infinito. No es más que eso, una asíntota vertical. Perfecto, se acordaban. Bueno, sí. Bueno, pensemos un poquito, pensemos este ejemplo, el ejemplo 1, que tenemos como un gráfico. Tenemos un gráfico y tenemos que pensar si estos límites existen. ¿Sí? Fíjense lo que me piden. Dice, a partir de la gráfica de la función f, se pide calcular el límite de la función si existe en x igual a menos 4, x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 5 medios. O sea, me preguntan todo eso, me preguntan si existirá los límites en esos casos. Más que, acá está la resolución, no está las leyes de la clase, pero más que leerla, pensémosla en conjunto, así vamos familiarizándonos con esta noción, por lo menos gráfica del límite. Y entonces hacemos otro ejemplo. Este sería el ejemplo 1. Cambio de archivo. Ahí se ve, ¿no? Dudas agrandé un poquito. Bueno, a ver, ¿qué opinan? Tomemos primero, parémonos en x igual a menos 4 y pensemos si existe el límite. Estamos buscando el límite cuando x tiende ahora a menos 4. No tenemos, o sea, de f de x. No tenemos la fórmula de f de x, pero tenemos el gráfico, o sea que podemos mirarlo de ahí. ¿Qué piensan? Claro, estoy de acuerdo. Menos 4 existiría el límite. ¿Y cómo te diste cuenta que existiría el límite? Claro, perfecto. Yo miro por izquierda, miro por derecha, y o sea, miro por los más chiquitos, o sea, los números más chicos que menos 4 son menos 5, menos 4,5. Me voy acercando cada vez más a menos 4 y llegó a un valor, que es el valor 3, ¿cierto? Y al revés, me voy por los más grandes que menos 4, menos 3, menos 3,5, y me voy acercando cada vez más y también llego al mismo número. ¿Sí? Entonces, esto podemos decir que vale 3. ¿Y esto por qué?
porque existen los límites laterales. Vamos a escribir quiénes son. No hace falta que lo escribamos, pero yo lo voy a escribir ahora. Acá lo tenemos que escribir acá con un menos. Sí, ahora estoy teniendo el problema de que a veces me hace lío este programa. Tendríamos que escribir con un menos, o sea, con un menos acá, con los 4, un menos arribita, y después menos 4 con un más arriba, y acá hizo cualquier cosa. A ver si me deja hacer algo. Voy a probar acá. No sé por qué. Está haciendo lío con el formato, ¿no? Pero ustedes más o menos ignoren esta parte. Yo después voy a ver si lo puedo cambiar el formato. O sea, acá tendríamos que tener o sea, acá esto que dice F no, tendríamos que tener 4 menos, ¿no? Y lo mismo con el más. Yo lo pongo bien. Esto obviamente ignoran este formato porque está mal, pero es un tema del editor de ecuaciones. O sea, que la forma de ponerlo era sí, lo tengo acá. O sea, copiarlo en el documento y después yo veo de un momentito. Déjenme sacarlo. Estos laterales, entonces, son estos dos. Más bien que el Word siempre que pones una imagen, después no te deja hacerlo bien. Existen y son iguales. Ahí quedó. Esto lo hicimos muy paso a paso, ya los siguientes podemos ir un poquito más rápido. ¿No es cierto? Ah, está bien. Está bien la pregunta, Rocío. Lo que digo es, fíjense lo que pasa en menos 4. Yo no estoy mirando la F en menos 4, porque la F de menos 4, si ustedes miran el gráfico, no me acerco a 3. La F de menos 4 vale menos 2. Pero no estoy mirando el valor justo de menos 4. Estoy mirando el valor cerca de menos 4. ¿Sí? O sea, cuando tomo el límite, estoy mirando los valores cerca de x igual a menos 4. No en menos 4. Cuando tomo el límite, la idea con límite es que nunca, pero nunca tomo el valor en el punto exacto. Lo que voy a tomar cuando tomo el límite es los valores que toma la función cerca del valor que estoy mirando. ¿Sí? Entonces, ¿la idea cuál es? Si yo estoy mirando lo que le pasa a la función, no en menos 4, pero en un valor
que está cerquita de menos 4, o sea, cuando yo estoy cerquita de menos 4, miro dónde cae la función y veo que la función cae cerquita cerquita de 3. Eso sería cuando estoy en menos 4 más, o sea, cuando estoy del lado por la derecha. O sea, con números que son, con números de x que son más grandes que menos 4. Estoy mirando y estoy tomando valores cercanos a menos 4, pero mayores a menos 4. Ese sería el límite por derecha. Y veo que me acerco a 3. Acá dice 3 menos. ¿Qué quiere decir? Me acerco a 3, pero van a ser números menores que 3. ¿Sí? ¿Y qué pasa en el otro caso? En el otro límite. El otro límite dice, bueno, tengo x que tiende a menos 4, pero por la izquierda. O sea, por los más chiquitos. Números más chiquitos que menos 4. Yo vengo mirando números más chiquitos de menos 4. A medida que me acerco a menos 4, voy mirando cuánto vale la función y voy viendo que a medida que estoy más cerca de menos 4, la función está más cerca de 3. Pero, si miro la función, eso pasa, estoy más cerca de 3, pero los números de la imagen son cercanos a 3, pero más grandes, números más grandes que 3, por eso dice 3 más. Eso sería tomar los límites laterales. Tomar el límite por derecha, o sea, acercándome a menos 4, pero tomando números que son más grandes que menos 4, y por izquierda sería acercándome a menos 4, pero tomando números más chiquitos que menos 4. ¿Me entiende un poquito mejor? Si me estamos mirando el gráfico, bueno, todavía no hicimos ninguna cuenta. Bueno, dice Rocío que ha hecho la pregunta, si entendió. Buenísimo. Y ahí, esta aclaración, esto, cuando yo tomo el límite, siempre tomo valores de x que estén cerca del número que me interesa, pero nunca sean el número. Nunca voy a tomar el valor de x que corresponda a donde pongo entre comillas, a donde me acerco cuando tomemos límite. Y o sea, en este ejemplo sería, nunca voy a pararme en menos 4. ¿A dónde me acerco? Me acerco a menos 4. ¿Qué números puedo tomar de x? Bueno, números cercanos a menos 4. Pero nunca menos 4, nunca puedo poner exacto menos 4. O sea, eso sería la idea del límite. Si no, sería la imagen. ¿Sí? Y acá lo podemos decir también. ¿Cuál es la imagen de f de menos 4? Ya existe, ¿no? ¿Cuánto vale? O sea, podemos poner imagen así. Imagen de x igual a menos 4. Y esto corresponde a f de menos 4. ¿Cuánto vale? Menos 2. O sea que vemos que no coincide, en este caso no coincide la imagen del punto con su límite, con el límite cuando me acerco al punto. No coinciden. Y está bien, no tienen por qué coincidir. No tiene por qué coincidir la imagen con el límite. Y sin embargo acá el límite existe y vale 3. Escribámoslo. La imagen
ejemplo, de x no tiene por qué coincidir con el límite cuando nos acercamos a S valor de x. Ya podemos adelantar un concepto y es el siguiente. Si coincide, vamos a decir que la función es continua. ¿Qué quiere decir continua? Continua quiere decir que yo la puedo dibujar, o sea, dicho con palabras coloquiales, quiere decir que yo la puedo dibujar sin levantar el lápiz. Y si alguien agarrara y redefiniera esta función, esta f de x, y redefiniera de modo tal que f de menos 4 vale 3, esa función sería continua en x igual a menos 4. Y ya podemos adelantar esta idea de continuidad porque está muy ligada al límite. Así que podemos pensar en las dos cosas. La idea obviamente de la clase de hoy es trabajar ejercicios de límite, pero ya podemos hablar de continuidad porque están las dos cosas súper ligadas. Sí, hay que fijarse en el punto y hay que fijarse qué pasa con la imagen de la función cerca del punto. Exactamente. O sea, cuando miramos límite, miramos la imagen de la función cerca del punto que nos pidieron, cuando es un límite de x tendido a un número. También puede ser que nos pidan cuando x tiende a infinito. Bueno, ahí tendremos que mirar qué tendencia tiene la función, si vemos que se acerca a un número, si vemos que se va a infinito, ahí tendremos que mirar otras cosas. Terminamos el ejercicio. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0? Si x tiende a 0, miramos el gráfico, ¿qué observan ustedes? Y seguimos con los puntos que estábamos mirando. Claro, no hay límite, perfecto. Entonces, cuando x tiende a 0, no hay límite, porque no coinciden los límites laterales. Y ya lo vamos a dejar ahí. El 0 fue fácil de mirar. ¿Qué pasa en x igual a 1? ¿Sí? Cuando me acerco a x igual a 1, ¿qué sería este valor? Vamos a poner límite cuando x, medio lío esto, cuando x tiende a 1, siempre el límite es límite de algo, no escriben límite en secas, ¿no es cierto? Es límite de la función. ¿Y qué les parece? Cuando me acerco a 1, ¿qué límite debe estar teniendo? Infinito, perfecto, infinito. ¿Y le podemos poner un signo si infinito? Tiende a infinito. ¿Podemos ponerle un signo? ¿Sabemos si tiende a más infinito o menos infinito? Más. Perfecto. Entonces ya si lo sabemos, pongámoslo. O sea, cuando x tiende a 1, x tiende a 1, empezó una X mayúscula, tiende a más infinito. O sea que ahí ya, ustedes ya lo dijeron, esto quiere decir que en x igual a 1 tengo una asíntota
vertical. Y esta va a ser siempre así. Cuando yo tengo el límite de acercarme a un número y que me dé infinito, puede ser más infinito, menos infinito, o puede ser que de un lado se vaya a más y del otro lado se vaya a menos, eso puede pasar también. En cualquiera de esos casos, tengo una asíntota vertical. Sí, esto es general. Sí, cuando una función se acerca a un número y el límite infinita, se trata de una asíntota vertical. Y nos falta un punto, ¿no es cierto? El punto que nos falta es 5 medios. Entonces, sí, x tiende a 5 medios. Vamos a escribir x tendiendo 5 medios. Bueno, 5 medios de f de x. ¿Y cuánto me da? ¿Existe? Ahora contesto la pregunta, Mauricio. Claro, el límite del último que estamos mirando, que es conociendo a 5 medios, existe, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale? Vale 1. Perfecto. De los dos lados vale 1. Es lo mismo, ¿no? De 1. Porque existen los límites laterales y tienden a 1. Sin embargo, si ustedes miran, la función acá tiene un cerito. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que la función no está definida en ese punto. O sea, acá estaba un cerito, pero después yo miraba el valor y en otro lado estaba definida. Acá no, acá tengo el cerito y no veo que esté definido en otro lado. Entonces quiere decir que la función, y sin embargo, la función no está definida en x igual a 5 medios. Por eso no le impide tener límite. O sea, tiene límite, pero bueno, justo en el valor no está definida. Por eso no me importa, porque de vuelta, el límite es cuando estoy cerca del valor. Lo que pasa justo en el valor, al límite no le importa. ¿Se entiende? Ahora contesto las dudas que me preguntaron de qué pasa cuando hacemos analíticamente. O sea, gráficamente más o menos lo vemos y dice, bueno, miramos el gráfico y sale. ¿Cómo vamos a hacer ahora analíticamente? Una pregunta era, ¿cómo sé que tiende analíticamente a más o menos infinito? Bueno, ahí tendremos que usar lo que son propiedades de límite, vamos a tener que usar métodos para calcular los límites, y ahí nos vamos a ir dando cuenta, según el signo que nos quede el límite que hagamos, si tiende a más infinito o menos infinito. O sea, eso lo vamos a ir viendo ejemplo a ejemplo. También puede pasar con un gráfico, por ejemplo, la gráfica de 1 sobre x, la gráfica de 1 sobre x, si ustedes la recuerdan, ahora les copio la gráfica. ¿Qué le pasa en x igual a 0?
tengo esto, 1 sobre x. Yo tomo el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. ¿Cuánto da eso? Tiende infinito, exacto. ¿Tiende infinito con algún signo? Claro, tiene infinitas secas. ¿Por qué? Porque de un lado tiende a más infinito, de otro lado tiende a menos. O sea que la forma de resumir eso sería decir, bueno, tiende a infinito a secas. O si no, como dice Mauricio, bueno, tomo dos límites, uno por izquierda y uno por derecha. Entonces en un caso tiende a más infinito, sí, por derecha, y a menos infinito por izquierda. Y a la pregunta que había hecho, bueno, justo ahora si fue Manuel, de qué pasa si la definición de asíntota era que no puede tomar ese valor. No, esa es la definición coloquial, esa es la definición con palabras que usamos en la vida cotidiana como para dar una idea y decirlo de manera simpática que nos acordemos, pero no es la definición formal de asíntota. La definición formal de asíntota vertical es la que dijimos antes, es que tienda a infinito cuando me acerco a ese valor. O sea que no importa qué, porque la duda que le surgió fue decir, bueno, justo en este valor alguien agarró y definió el punto. Dijo, bueno, está bien, yo cuando me acerco a x igual a 1, si tomo los límites me voy a infinito. Pero yo podría definir cuánto vale la función en x igual a 1. La pregunta es, ¿eso me cancela que sea asíntota? La respuesta es no. Por más que esté definida la función en x igual a 1, la respuesta es que no me cancela que eso sea igual a una asíntota. ¿Por qué? Porque la definición de asíntota formal es tomando el límite. Tomando el límite, acercándome a un valor y viendo que ese límite tiende a infinito. Esto me parece que no volvió. Ah, ahí volviste. Entonces, antes hablamos de asíntota y dijimos, como no teníamos el concepto de límite, medio que lo definimos con palabras. Dijimos, bueno, no puede tomar ese valor. Pero eso era con palabras. Ahora que tenemos el concepto de límite, podemos definir la asíntota vertical y la definimos así, tomando el límite. ¿Alguna otra duda de este ejercicio o decimos después que fue el de 1 sobre x? Bárbaro. Bueno. A ver si avanzamos a algún otro ejercicio. Yo estoy buscando ejercicios que están en la clase, ¿no es cierto? Yo lo que les recomendaría, si ustedes se fijan en la página, página 17, en la página 17 ustedes van a encontrar un resumen de la clase 8, ¿no? La que se llama en el campus clase 8. En realidad no estamos siguiendo numéricamente el orden
sea, no es el mismo número que la última clase que tuvimos ahora, pero no importa, el nombre del documento es clase 8. Y si ustedes miran la página 17, están todas las propiedades resumidas. Yo lo que les aconsejaría es que ustedes en una hojita aparte, que ustedes lo tengan a mano, en algún cuaderno que ustedes estén usando, en algún lugar donde ustedes se estén anotando los conceptos, estas propiedades cópienselas, ténganlas a mano, porque después en la hora de los parciales o en la hora de resolver las actividades de los miércoles, estas propiedades les van a servir, tenerlas a mano les va a servir para acordarse, capaz que les piden algún ejercicio con algunas propiedades, entonces les aconsejaría que lo anoten. Cuándo se puede, por ejemplo, separar el límite, cuando suma, resta, cuando no se puede, etc. Así que eso después léanlo, si no lo vieron. Y bueno, las primeras actividades, cuando ya vamos a la página siguiente, que es la página 18, esto estoy leyendo el documento que ustedes tienen, ¿no? El documento de la clase. Las primeras actividades son, en realidad, uno usando esas propiedades. Les dan el límite de 3 funciones. No conozco las funciones, pero conozco su límite. Entonces me piden hallar el límite usando propiedades. No me parece que no me parece hacerlo en clase porque tampoco tenemos tanto tiempo. Si ustedes traten de hacerlo, traten de hacer aunque sea alguno, y si se traban, consúltenos en el foro, como siempre. Y el ejercicio 2 es la misma idea, pero con gráfico. O sea, miramos el gráfico, o sea, sacamos el límite a partir de mirar el gráfico y después, usando propiedades de límite, parece por ahí sería interesante hacer alguno, me parece, porque tiene un poquito más de riqueza, opino yo, que el primero. Así que elijamos alguno. El ejercicio, vamos a la clase 8. El documento llamado clase 8. Y la actividad es esta. Dice, apretar los gráficos de las funciones f y g, evaluar cada límite si existe, y si el límite no existe, explicar por qué. A ver, alguno que les parezca. O sea, fíjense que tenemos ahora la gráfica de las dos funciones, la gráfica de f, no sé si llegan a verla, igual ustedes si no lo ven en la pantalla, mírenlo de la clase, ¿no? Del documento de clase. Entonces, a ver, ¿cuál les gusta? Tenemos varias actividades para hacer, de la A a la L, hagamos alguna. No sé si se trataron de hacerlo y se trabaron o si capaz les salió. El J, dale. Entonces, está bueno, ¿no? Porque tiene exponenciales. J me dice, tengo que tomar el límite, copiamos de vuelta. Tengo que tomar el límite cuando X tiende a 2. Copié mal por eso. Tengo 2 de quinto. Esta función que es 2 elevado a la f de x más 2 g de x. Esta es, bueno, acá ponemos corchete para
Yo los encuentro en mi teclado, disculpen que no tengo tan claro dónde están los corchetes. Ahí encontré. Bueno, esa es la que me preguntan. Fíjense que para calcular este límite, ¿por dónde empezamos? ¿Qué tendríamos que hacer primero? Acá aplicamos propiedades. ¿Cuál vamos a aplicar? A ver, ¿están de acuerdo de que tendríamos que ver cuánto vale cada función en x igual a 2? ¿Están de acuerdo? A ver quién vota sí, quién vota no. Yo no estoy de acuerdo. Si alguien se aviva por qué no estoy de acuerdo. Que tenemos que tomar el valor de la función en x igual a 2. Porque es un límite, perfecto. Es un límite. Entonces, cuando nos piden un límite, no miramos la función en x igual al valor, sino que miramos la función cerca del valor. Y ahí sí, pero no igual. No cuánto vale la función en x igual a 2, sino cuánto vale la función, cada función, cerca de 2. ¿Sí? O sea, entonces escribamos eso. Miramos cuánto vale cada función cerca de x igual a 2. Hay que ponerlo así, es medio agresivo, ¿no? Chocolate, pongámoslo con un color. Ponemos la función cerca de x igual a 2. Bueno, hagamos eso, ¿no? Miremos cuánto vale cada función. O sea, que mirar cerca de x igual a 2, ¿qué quiere decir? Quiere decir tomar el límite, cuando x tiende a 2, de aquí, f de x, sí, porque las dos funciones, no, f de x y g de x, y lo mismo vamos a hacer con g. Tenemos que tomar los dos límites. Bueno, si hacemos eso, si miramos, y fíjense, f de x es la primera, ¿no? Si miramos cerca de 2, hasta el 1, o sea que enciende por ahí entre el 2. Si miramos cerca de 2, ¿a cuánto tiende la función f de x en valores de x cercanos a 2? Tiende a 2. Perfecto. Tiende a 2. Entonces lo miramos de gráfico. Aquí estamos. Y por eso, fíjense que por eso yo, cuando te dijeron, miro en x igual a 2, dije, no, un momento. ¿Por qué? Porque justo en 2, no es cierto, ¿sí? Que f de 2 se acerca a 2. F de 2 vale 1, pero no es igual, o sea, es un valor distinto, o sea, cuando yo miro la función nx igual a 2, el número cambia. Y sin embargo, a mí no me importa, porque de vuelta, cuando yo tomo el límite, miro cerca, no miro en el punto. Y o sea que vamos a mirar es el límite. Cuando miro el límite, miro cerquita, pero no justo en el valor. ¿Entiendes? Puede que coincidan. Vamos a ver qué pasa en g de x. Pero justo en este caso no coinciden f de 2
Por eso no podemos un límite calcular justo en el punto pedido. O sea, no podemos calcular justo en x igual a 2, porque nos habría dado otra cosa. Ya que en ese valor f de 2 vale 1, no vale 2. Que no coincide con el límite. Pero insisto, no nos importa a la hora de calcular el límite. Para calcular el límite lo que nos importa es cerca, no nos importa justo en el punto. ¿De acuerdo? Entonces esto lo ponemos abajo, así confunde menos. Y bueno, falta cuánto vale g de x, el límite, cuando x tiende a 2. Y lo podemos mirar el gráfico. ¿Y cuánto vale? El límite. Cero. Cuando x tiende a 2, esto vale, el límite vale 0. Bueno, ya que estamos, podemos preguntarnos qué pasa con la g en 0. Perdón, con qué pasa con la g en 2. G en 2 vale 0. Acá vemos el límite cuando x tiende un valor puede coincidir o no con f de evaluado en ese valor. Esto sería una forma medio coloquial de escribir lo que dijimos más tarde. O sea, puede coincidir o no. A mí, pero igual eso a mí no me importa. Porque como estoy buscando el límite, no me importa que vale la función. Esto no hace falta calcularlo. Claro, por las dudas, pues yo le voy a subir el documento, así que si alguien justo se desconectó, o bueno, lo que sea, esto lo calculamos por nuestra curiosidad, porque nos pintó. Pero para mirar el límite no miramos eso, miramos, miramos lo que le pasa a los lados, a los laterales. ¿Sí? Cuando me acerco a 2 por la izquierda o cuando me acerco a 2 por la derecha. Con ellas tenemos cuánto valen los límites de f y de g. Ustedes me dijeron antes, bueno, para calcular este límite, el que nos piden, voy a usar propiedades. ¿Y qué propiedad uso? Fíjense, vayan a la clase, díganme ustedes qué propiedad de la lista de propiedades va a ser la que deben usar. O si hay más de una, ¿cuáles van a ser? Vamos a escribir lo que vamos a hacer.
No entiendo la pregunta, Nicolás. Si no existiera el límite de g de x cuando x igual a 2, el límite sería el conjunto vacío. Sí, o sea, está bien la idea pensada, pero la forma de escribirlo vamos a decir que no existe el límite directamente. Y si no existiera el límite, si vemos, por ejemplo, que de un lado vale una cosa y del otro lado vale otra, la forma en la que vamos a escribir va a ser el límite no existe, eso es lo que vamos a poner. Y la forma, o sea, por ejemplo, en 1, ¿no? Veamos. Si fuera, por ejemplo, el límite g de x cuando x ahora no tiende a 2, sino a 1. Y ahí ustedes ven que no existe, ¿no? Cuando me acerco a 1, por un lado vale una cosa, por otro lado vale otra. Entonces, esto no vale eso, sino que no existe. Y la forma de decirlo sería, hay una letra, que es, a ver si yo me la acuerdo, como se escribe acá. Sí. No existe. Ahí está. Ahí va. Ponemos así. Esta letra, que es como una E al revés tachada. Eso es el símbolo de no existe. ¿Por qué existe ese símbolo? Porque es más corto escribir una E tachada que poner toda vez no existe, ¿no? En matemáticas a veces inventamos letras raras para escribir menos, la verdad es eso. Porque a veces pasa, ¿no? Que tienes que escribir un montón y bueno, entre más te puedes ahorrar. Entonces, volviendo acá, vamos a ir al uso, vamos a volver a escribirlo, si lo tenemos a mano, ponemos en otra hoja. Estamos calculando este límite. Y yo pregunté qué propiedades uso. Pero bueno que ustedes miren, ¿no? ¿Qué propiedades uso? Si no, contesto yo. Pero la clase es para ustedes, así que si pueden fijarse, mejor. Reemplazo, sí. Reemplazar los valores de los límites, ponele que puedo hacerlo, pero no sería correcto si yo en realidad no estoy pensando implícitamente en mi cabeza que estoy usando propiedades. ¿No? Si yo no estoy pensando en mi cabeza que hay propiedades de límite que yo puedo usar, reemplazar los valores de límite no me diría nada. Porque si no fuera cierto, ¿no? Déjenme en realidad copiarles cuáles son las propiedades que voy a usar. Propiedades, seguro que una que seguro voy a necesitar, si ustedes van a la hojita donde están las propiedades, seguro una es esta, ¿no? El límite de una función elevado a un número. Acá estamos bien, ¿no? Porque tenemos números naturales, tengo 2 o 0. El límite elevado a un exponente es tomar el límite por un lado y después elevarlo al exponente.
Si eso no fuera verdad, por más que yo, o sea, si no fuera cierto que tomar el límite por separado es lo mismo que tomarlo dentro de toda la función, por más que yo reemplace los límites, no me dice nada. ¿Entiendes? O sea, es una propiedad que de alguna manera ustedes usaron en su cabeza, pero explicitémosla, pongámosla de manifiesto. Si no son naturales, está buena la pregunta, si no son naturales puede llegar a ser mucho más complicado esto, porque si fueran números reales, yo tendría que ver si esos números, por ejemplo, también tienen a x. Si tienen a x, la función me cambia. Así que tengo que tener más cuidado. Si son naturales, lo puedo usar perfectamente. Si es un número real, voy a tener que tener un poquito más de cuidado. Si es un número racional, por ejemplo, 5 medios, voy a poder usar la propiedad de las raíces y combinada con esta. Porque puedo pensar a 5 medios como elevado a la 5 raíz cuadrada. Entonces estoy usando dos propiedades. ¿Sí? Si son racionales no tendríamos problema. Si son reales, y bueno, ahí ya puedo tener puedo hacerme preguntas que no sé si se van a cumplir. Va a depender de quién sea ese límite. Y eso a medida que hagamos ejercicios va a ir surgiendo. Bueno, pregunto yo, si quiero calcular este límite, ¿me alcanza con esta propiedad? ¿Es correcto que simplemente usando esta propiedad obtengo el límite que estoy buscando o necesito alguna más? Está bien, hay una propiedad más que falta, pero yo no sé si es la suma de los límites. ¿Por qué? Porque esto es una exponencial. Entonces, si las exponentes están sumados, ¿qué pasa con las bases? ¿Se suman? Me parece que estás pensando en el logaritmo. Yo no estoy aplicando el logaritmo acá, no hace falta. O sea, puedo calcular el límite sin necesidad de aplicar logaritmo. Pero hay otra propiedad más que tendríamos que usar. No sé si a alguien se le ocurre cuál. Claro, se multiplican. Exacto. O sea que la otra propiedad que tendríamos que usar es la propiedad de cuando los límites están multiplicados entre sí. Déjame copiarles cuál es. Es esta otra, ¿no? Algo voy a usar. Voy a usar la propiedad de la potencia y voy a usar la propiedad de cuando se multiplican. O sea, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que yo a esto, siempre es un tema. Estoy diciendo que yo esto lo puedo pensar así, como con todo lo mismo, pero ahora 2 elevado a f de x, acá cierro esta parte, por 2 elevado a la 2g de x. Ahora arreglo el formato, todo esto viene raro porque el formato está raro.
Y ahí usé, paréntesis acá para no marear, ahí usé propiedad de las potencias. Entonces ahora puedo utilizar por separado la propiedad de la multiplicación. Si yo estoy sabiendo el límite de 2 a la f, por un lado, 2 a la f de x, y por otro lado, el límite de 2 a la 2g de x, puedo saber el límite de todo. Sí, entonces hagamos eso por separado. Vamos a borrar todo esto. Calculamos ese límite. ¿Cuánto da ese límite? Ahí sí, ¿no? Puedo reemplazar por el límite lo que nos dio esto. El límite de f nos había dado 2. O sea, esto nos queda 2 a la 2, es 4, ¿no? O sea, ahí sí hicimos esto de reemplazar. Fíjense que una vez que yo ya reemplacé el límite, y ahí sí usé esta propiedad, o sea, esta, si quieren llamamos la 1, si quieren llamamos la 2, acá voy a usar la propiedad 2, acá estoy usando propiedad 1. Lo mismo voy a hacer con la otra parte, que es la que dice 2g de x. ¿Y cuánto valía? Que g de x valía 0. O sea, me queda 2 elevado a 0. 1. ¿Está bien? Y bueno, entonces quiere decir que este límite de acá es quien es la multiplicación de los límites. O sea, eso es lo que dijimos. La propiedad lo que me dice es eso. Este límite multiplicado el otro límite, eso es lo que me da el límite general que me estaban pidiendo. Bueno, ¿cuánto quedó? Quedó igual, bueno, lo que me dieron por separado, 4 por 1, o sea, 4. ¿Y siguió? ¿No hay alguna duda? Buenísimo. Bueno, el resto los quedan a ustedes de tarea. Ustedes miran las actividades, que hay en la clase, igual están todas con respuestas, o que ustedes pueden verificar si llegaron a esto mismo.
hay un montón de límites, porque la cuestión es que hay un montón para, para practicar, ¿no? Si vamos, por ejemplo, lo que es la actividad 10 de la clase, hay un montón de límites que les aparecen porque hace falta muchísima práctica. Pero antes de hacer alguno de esos, bueno, el 3, piénsenlo. Por ahí el 5. El 5 está buena porque nos pide graficar. Aunque toda la página no quería hacer eso. Vamos a poner solamente en la actividad 5. Tenemos estas tres gráficas. No sé, con algún software, graficar estas tres funciones. Y a partir de la representación gráfica de las tres funciones simultáneamente, estimar el límite de esta otra función. Capaz no lo hacemos todos los puntos, capaz que lo planteamos, pero como para que vayan viendo la idea. Compartimos GeoGebra. Estábamos con la propiedad 2 de antes. Básicamente lo que te dice la propiedad 2, que llamamos 2 en el documento, que es la propiedad de los exponentes, es que si vos tenés una función, el límite de una función, y es una función exponencial, bueno, puedes tomar el límite de la base, por un lado, y tomar elevado esa base al otro límite, el límite del exponente, y eso te da el límite completo. Es lo que te dice esa propiedad. Bárbaro. No, por favor. Bueno, veamos qué decía esta actividad. Decía realizar el gráfico de las siguientes funciones. Una era menos x cuadrado. Simplificando. Y igual a menos x cuadrado. Esa es una. La siguiente me dicen que es x cuadrado por el coseno de 3πx. Simplificar. Igual a x cuadrado por el coseno de 3, y está por acá, x. Horrible, ¿no? Como que no digo esto. Y fíjense qué pasa, si tenemos la función original, vamos a ponerle otro color así la vemos mejor. Si no parece medio raro. ¿Qué sé yo? En rojo, no. Pongamos esta en color así. Y pongamos la otra en un color, qué sé yo,